Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están, señores? Gracias por estar una vez más aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, los últimos días empezaron a conocerse datos oficiales que confirmarían la mejora, ¿no?, de la economía durante el mes de marzo. Por ejemplo, tuvimos en ese mes un crecimiento de la construcción del 10,8%. También la industria morigeró su baja, presentó la menor caída interanual desde febrero del año pasado. ¿Crees, Pablo, que tenemos motivos para ser optimistas en relación a lo que puede suceder con la economía en los próximos meses? Sí, yo creo honestamente que sí. Veo que hay muchos sectores que ya están afianzándose en una tendencia hacia la reactivación. Veo que hay cambios significativos, por ejemplo, en el humor de los consumidores y de las familias. El último mes ha mejorado 13 puntos el optimismo de las familias en relación a su futuro, a futuras compras. Eso es muy importante y está reflejando, yo creo, el efecto que ha tenido la aplicación de las paritarias, es decir, los aumentos de sueldo que ya se han producido y que han llegado también a jubilados, a algunos trabajadores públicos y que tienden a generalizarse porque estamos en un periodo en el cual se van a estar firmando gran cantidad de nuevos convenios en las próximas semanas. Y también está bien el sector del crédito, ha habido una expansión significativa de la oferta crediticia. Es decir, hay muchos factores, el mercado está muy bien, las acciones han subido mucho, el riesgo de la Argentina también se ha comprimido, ha bajado. Hay muchos indicadores coincidentes. Yo hay un sector que conozco bien, que es el sector metalúrgico. Y, por ejemplo, si bien el sector metalúrgico todavía está en un contexto muy complicado, yo noto, por ejemplo, que en la matricería, que es algo que siempre se adelanta a la coyuntura, porque las matrices son aquellas herramientas que de alguna manera sirven para fabricar en el futuro, ese sector se está reactivando. Es decir, que ya hay empresas que están viendo la recuperación en el sector metalúrgico y entonces están arreglando sus matrices o mandando a fabricar matrices nuevas, y ese siempre es un signo que de alguna manera anticipa la tendencia del futuro. De manera tal de que yo soy optimista con respecto a la coyuntura. Corroboraría eso, que el buen dato de marzo de marzo de la industria no sería temporal, estaría señalando que podemos empezar tal vez a ver una reactivación en este sector que fue uno de los más golpeados durante esta crisis. Totalmente. Yo creo que sí, creo que ya se tocó fondo y que ahora vienen meses de recuperación progresiva. Y aquellos sectores que de alguna manera anticipan la tendencia lo están marcando con mucha claridad en este momento. Al margen, Pablo, ¿no?, del vigor que tenga la recuperación este año, el crecimiento que haya en este 2017, ¿vos creés que el gobierno está sentando las bases para poner en marcha un proceso de crecimiento sostenido en el tiempo en los próximos años? Es difícil dar una respuesta concluyente sobre eso. De alguna manera, la capacidad de la Argentina para recuperar un sendero de crecimiento estable, sostenible en el tiempo, va a depender en gran medida del cumplimiento de las pautas fiscales de mediano y largo plazo que ha propuesto el gobierno. Yo creo que el mercado va a financiar sin problemas a la tesorería durante los próximos meses y probablemente los próximos años, siempre y cuando la tendencia sea hacia una reducción paulatina, progresiva, pero sostenida del déficit fiscal en los próximos años. Es decir, si el gobierno promete 4 puntos de déficit este año, 2,5 puntos de déficit del año que viene y equilibrio fiscal o cuasi equilibrio fiscal al horizonte 2020, ese calendario tiene que ser cumplido para que haya un acompañamiento en materia de financiación y para que efectivamente el crecimiento pueda sostenerse en el tiempo. ¿Y te parece razonable este programa que se planteó? Bueno, a todos nos gustaría que esto se haga mucho más rápidamente, pero evidentemente yo creo que teniendo presente las restricciones políticas que existen en Argentina y el hecho también de que hay muchísimo financiamiento en el mercado, no estamos en una época como fueron los 90 u otros años en las cuales realmente la financiación era muy escasa, las tasas de interés eran altas. Estamos en una época excepcional desde ese punto de vista. Las tasas de interés son muy bajas, volvieron a bajar. Todos aquellos que decían que Trump iba a generar tal o cual cosa, se equivocaron dramáticamente, las tasas han vuelto incluso por debajo de los niveles previos a la elección de Trump y la liquidez sigue dominando todos los mercados, con lo cual hay posibilidades de financiarse.
Eso tiene límites y yo creo que de alguna manera el mercado le cree al gobierno en cuanto a la seriedad de sus objetivos fiscales y en la medida que esos objetivos se vayan cumpliendo, yo creo que las cosas van a andar bien. Vinculado con esto que decís, mucho se está hablando del costo empresario argentino y dentro de los costos lo que es la presión tributaria. El ministro Duhovne ha prometido una reforma impositiva que aparentemente va a ser gradual. ¿Se pueden bajar los impuestos al mismo tiempo que se resuelve el problema del déficit? Es un desafío muy complicado porque implica trabajar tanto sobre el gasto como sobre la recaudación. Yo creo que hay un cambio que está gestándose cuya importancia y cuya amplitud todavía no llegamos a percibir, que es el efecto que va a tener a mediano y largo plazo el extraordinario blanqueo impositivo que se produjo en la economía, porque eso ha significado que prácticamente medio Producto Bruto ha entrado en los circuitos de la economía blanca, eso es mucha plata, pero muchísima, y va a empezar a circular en todos aquellos ámbitos donde circula el dinero, en la inversión, en la producción, en la comercialización, en la financiación de stocks, de infraestructura, etcétera. Y además se convierte obviamente también en un objeto tributable, es decir, todo eso pasa a formar parte de la base impositiva. Eso yo creo que va a contribuir a cambiar bastante el panorama fiscal en un sentido favorable. Y tal vez el gobierno pueda aprovechar esa ventaja para ir reduciendo impuestos muy distorsivos. La Argentina y en particular el sector productivo no pueden seguir tolerando la presión fiscal que existe, por ejemplo, sobre la creación de empleo en Argentina. Eso no funciona. Además, la Argentina tiene un empleo excesivamente caro en relación a todos aquellos países que compiten con nosotros en los mismos rubros, porque la presión impositiva sobre el trabajo en blanco es absolutamente excesiva. Entonces, eso tiene que empezar a bajar, hay que reformar el impuesto a las ganancias, hay que penalizar menos la inversión, darle mayores estímulos, en fin, hay una agenda importante que yo creo que el gobierno la tiene bastante clara. Vamos a ver si la puede implementar. Yo creo que el blanqueo impositivo va a generar un contexto favorable a una reforma en el mediano plazo, porque algunos parámetros de nuestros sistemas tributarios van a quedar muy modificados. Y siguiendo con el tema de la competitividad de la economía argentina, ¿te parece que el tipo de cambio que esta semana también mostró algunos días de baja significativa se va a sostener en el tiempo? ¿Argentina es competitiva con este tipo de cambio? No, la Argentina es cara para este tipo de cambios, sin duda, y lo vemos a través de numerosos indicadores indirectos, como por ejemplo la importancia que tiene el turismo de los argentinos en el exterior y la caída que ha tenido el turismo de los extranjeros en Argentina y otros indicadores que van en el mismo sentido. Ahora, es muy difícil pensar en una recuperación del tipo de cambio real en un contexto de déficit fiscal como el que tenemos. No sé, el economista que sepa cómo se hace para ajustar el tipo de cambio con bajos niveles de inflación en un contexto de déficit fiscal tan alto, que lo proponga, probablemente gane algunos premios por eso. No, realmente es muy difícil modificar el tipo de cambio cuando el déficit fiscal es tan alto y ese déficit se financia con endeudamiento externo. Es muy difícil hacerlo. ¿No crees igual, Pablo, que tal vez hay margen para bajar la tasa de interés? Porque la tasa de interés tan elevada es uno de los factores que también viene contribuyendo de algún modo, ¿no?, al atraso cambiario. Yo tengo sentimientos encontrados sobre este tema. Por un lado, comparto la opinión que tienen muchos economistas y muchos sectores empresarios de que la tasa de interés está tal vez 2 o 3 puntos más alta que lo que se necesitaría en las circunstancias actuales. Pero también es cierto que la única institución económica que lleva adelante una política antiinflacionaria cierta es el Banco Central, porque prácticamente la tesorería, que debiera ser el otro gran actor de la política antiinflacionaria, ¿no es cierto?, está ajeno a esa cuestión y está ocupado con las cuestiones de la reactivación de la obra pública, de los convenios en el sector público, en particular de docentes, y por supuesto en las próximas elecciones. Entonces, en un contexto donde todas las instituciones económicas le están dando la espalda a la cuestión inflacionaria, salvo el Banco Central, si el Banco Central se mostrara
de alguna manera complaciente frente a la tasa de inflación, yo creo que probablemente no tendríamos 20% de inflación o 21 o 19 como se espera, sino que saltaríamos muy rápidamente a niveles de 25 a 30. Entonces, de alguna manera, esa sobreactuación del Banco Central se explica, a mi juicio, por la soledad en la que se encuentra en la lucha antiinflacionaria. Muy bien, bueno Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos con las reflexiones del economista Pablo Rojo sobre el panorama que tenemos por delante, el optimismo que podemos tener en relación al desempeño de la economía en los próximos meses, pero también los interrogantes que penden sobre el futuro de nuestro país. Cerramos este programa, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 20:30 horas aquí en Metro.